Bueno, muy buenas tardes tengan todos. Vamos a dar inicio a la sesión habitual de los jueves. Vamos a continuar con la temática que culminamos la semana pasada, lo de macros y macrofunciones. Bueno, hoy vamos a ver lo que son los formularios programables en Excel. Sí, para que lo tengan en cuenta. Entonces vayan abriendo un archivo, ya saben, lo guardan como libro de Excel habilitado para macros y le ponemos formularios como nombre. Bueno, chicos, entonces vamos a ver lo que es diseñar y programar un formulario en Excel desde el editor de Visual Basic. Todos en alguna ocasión hemos diligenciado o llenado un formulario. Entonces, por ejemplo, los formularios en Google que a veces nos publican los profesores, los instructores de nuestro programa, digamos, para controlar la asistencia, algunos los utilizan para hacer algunas evaluaciones o algunas pruebas, ¿sí? Cuando hemos creado correos electrónicos, entonces siempre nos va a tocar que diligenciar o rellenar algún formulario, ¿sí? Cuando hemos creado nuestras cuentas de correo, cuando queremos ser usuarios de un sitio web o de una página web, entonces en todos esos casos siempre vamos a tener que diligenciar un formulario. Entonces, lo mismo pasaría, digamos, si estamos en alguna entidad bancaria, ¿sí? O contable, para ser un cliente, entonces necesitan todos nuestros datos, para lo cual nos ponen a llenar un formulario, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo es la creación de uno de ellos a través del editor de Visual Basic, lógicamente, utilizando código de Visual para poder programarlo y que escriba aquí dentro de la hoja de Excel. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Disculpe, ¿Sí? yo vi el archivo que es que no me aparece nada. No. Abran un archivo, lo guardan habilitado para macros y le ponen formularios. Nada más. Ok. Bueno, vamos a hacer esta pequeña tablita, ¿sí? Aquí en Excel. Profe, buenas Sí. tardes. Buenas tardes. Profe, ¿se acuerda que yo le comenté que a mí no me quería aparecer el desarrollador? Ajá. ¿Qué pasó? Pero es que no sé qué hacer porque se acuerda que yo le mandé foto y pues al fin no me dio respuesta de cómo debía ser o no sé. ¿Verdad?
pero es que por lo que vi ese día, no sé, es más bien, es más problema del, como de la versión, ¿sí? De la versión de Excel, por lo que puede ver que no contaba no cuenta con la herramienta, es que ese es el problema o el dilema. Ah, o sea, profe, que tendría que actualizar la versión del Excel. O, bueno, no solo del Excel, ¿no? Sino del Office, ¿sí? De todo, mejor dicho. Exacto. Pues Mm, para que te aparezca la pestaña desarrollador, ¿sí? ujú. Eso sería. Ah, vale, profe, entonces voy a intentar pues actualizar todo para que me aparezca. Ok. Vale, profe, gracias. Bueno, entonces creen esta tablita así, sencillita, la dejan así. Y luego pasamos ya a ver lo que es el formulario en el editor de Visual. Bueno, una vez ya creen la tablita, entonces vamos a desarrollador y abrimos el editor de Visual. Bueno, chicos, entonces, en Profe, el qué pena, editor, antes de empezar, ¿toca crear un nuevo módulo? no, no he dicho nada todavía. Simplemente que ingresen al editor. Los formularios en el editor de Visual se crean en el módulo de formularios, ¿sí? Distinto a donde se crean las macrofunciones, las que vimos hace 8 días. Entonces, para crear el formulario, ¿dónde lo hacemos? Entonces, estando aquí en el editor de Visual, vamos a insertar y damos clic en el User Form. Este primerito de aquí, User Form. Ahí le dan clic. Y les aparece este recuadro, que es el formulario. En este caso está vacío. Aparece este cuadro de herramientas que tiene los controles que se utilizan para diseñar el formulario, ¿sí? Al crear el formulario, nos crea una carpeta de formularios, mírenlo aquí, y aquí está el formulario que acabamos de crear, y se llama User Form. Debajo tenemos las propiedades que podemos cambiarle o modificarle al formulario.
¿Qué tipo de propiedades podemos cambiarle? El color de fondo, ¿sí? El título, cambiarle los títulos, el, el ancho, el alto del formulario. Entonces, muchas cosas que podemos cambiarle a través de las propiedades del formulario, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos aparece cuando insertamos el formulario. Repito, para insertar un formulario así en blanco, damos clic en insertar y user form. Entonces, eso nos genera todas estas ventanas. Bueno, entonces, aquí lo importante son estas dos ventanas que aparecen. El formulario como tal, vacío, y los controles del cuadro de herramientas, que nos sirven para darle diseño al formulario. ¿Sí? Bueno, entonces en la medida de lo posible vamos a ir viendo cada uno de los controles. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve su uso en los formularios? Entonces vamos a crear un formulario sencillo con los datos de la tablita que creamos en Excel: cédula, nombre, sueldo, días y sueldo de vengado. ¿Qué controles vamos a utilizar para el diseño de este primer formulario? Entonces, vamos a utilizar el control etiqueta, que es este botoncito de la letra mayúscula. La etiqueta, ¿para qué nos sirve? Para escribir texto dentro del formulario. ¿Sí? Nos sirve este control etiqueta para escribir texto dentro del formulario. El botón AB minúscula, ¿sí?, corresponde al control del cuadro de texto. El cuadro de texto es el que nos permite a través del formulario capturar datos o escribir información, ¿sí? Para eso nos sirve el cuadro de texto. Y también vamos a utilizar el botón de comando, que es este botoncito aquí, este que está en gris, que casi no se ve, este icono de aquí, es el botón de comando. El botón de comando es el que me permite ejecutar las operaciones. Entonces, ustedes han visto que cuando uno diligencia un formulario en cualquier página de internet, entonces al final siempre hay un botoncito que dice aceptar o enviar datos. Entonces, esos son botones de comando, ¿sí?, los que vamos a utilizar aquí. Entonces, con el uso de estos tres controles, etiqueta, A mayúscula, cuadro de texto, AB minúscula, y el rectangulito de este en gris, que es el botón de comando, vamos a crear nuestro primer formulario y lo vamos a programar con código de Visual. Bueno, ¿cómo ir utilizando cada uno? Entonces, por ejemplo, vamos a crear un formulario para registro, digamos, eh, registro de empleados, ¿sí?, de cualquier entidad, digamos, entidad bancaria, contable, como ustedes quieran llamarlo. Entonces vamos a agregarle un título a nuestro formulario usando este botón. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces le damos clic a este botoncito de la mayúscula, que es la etiqueta, y luego miren lo que nos aparece cuando lo acercamos acá al formulario. Aparece C+ con la A mayúscula, ¿lo ven? Entonces se ubican por aquí, por estos punticos que sirven para ubicarnos. Le damos un clic y miren que ya aparece la etiqueta, que en inglés es label o label. En este caso nos aparece label 1, lo que me indica que es la etiqueta número 1. ¿Cómo le agregamos texto? Lo hacemos de esta manera. Entonces miren que nos genera este cuadrito, ¿no? Entonces para agregarle texto, entonces ubiquen el puntero del mouse en medio o en la mitad o adentro del cuadro y le dan un solo clicito, uno solo, por favor. Entonces miren que con un solo clicito ya quedan dentro de la etiqueta. Entonces, ¿qué hacen? Borran ese título que está ahí y ya pueden poner el que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle como título registro de empleados. De los punticos blancos lo ampliamos ya sea hacia la derecha o hacia abajo para que quede completo ese nombre. Entonces así, mírenlo.
registro de empleados. ¿Sí? Entonces, ya saben que este botoncito de etiqueta es el que me permite escribir texto aquí dentro del formulario. Entonces, creemos estas otras 4 etiquetas. Entonces, nuevamente clic en etiqueta y vamos a ponerlo más o menos por aquí. Un solo clicito, uno solo. Y ahora sí ponemos. Número de cédula. Otro. Nombre. Sueldo. Días laborados. Y por último, sueldo devengado. Entonces miren cómo está quedando el diseño de nuestro formulario. Ya le estamos dando forma. ¿Sí? Y nos estamos dando una idea de cómo va a quedar nuestro formulario ya diseñado. Una vez creemos las etiquetas, agregamos los cuadros de texto, recuerden, del botoncito AB. Entonces le damos clic al cuadro de texto AB. Entonces miren cómo aparece la cruz y el AB. E insertamos más o menos por aquí. Y lo ampliamos un poquito. Entonces miren, este es el cuadro de texto, el que me va a permitir ingresar datos o registrar o escribir datos a través del formulario. Agregamos otro y lo ampliamos. Entonces miren cómo nos va quedando nuestro formulario. Entonces, en este cuadrito vamos a recibir los números de cédula de los empleados, aquí el nombre del empleado, el sueldo que gana, los días que trabajó, y aquí nos va a mostrar el cálculo del sueldo que devenga, ¿sí? Que depende tanto del sueldo base como de los días que trabajó. O sea que este campo va a ser un campo calculado. Listo, entonces abrimos un poquito de espacio del formulario hacia abajo, miren aquí, un poquito nomás, más o menos por ahí. Y agregamos dos botones de comando. Recuerden el botoncito estico aquí, el del rectángulo gris. Le damos clic ahí.
Entonces miren cómo aparece cuando lo acerco al formulario, aparece la cruz y el rectangulito ahí gris que casi no se ve. Entonces más o menos por aquí lo insertamos. Entonces miren cómo nos aparece. Insertamos otro. Por aquí más o menos. Listo. Dos botones de comando. Para cambiar ese nombre que tiene ahí, hacen lo mismo que en la etiqueta. Entonces le dan un clic y luego otro clicito. Solo uno adentro. Que ya están adentro, entonces ya borran ese nombre y le ponen el que necesitamos. Entonces, por ejemplo, este primero se va a llamar registrar. Y este otro se va a llamar cancelar. Así. Y listo, miren, ahí ya tenemos el diseño del primer formulario diseñado, valga la redundancia, en Visual Basic. Entonces miren, ahí tienen para que vayan recordando lo que es un formulario. Yo sé que todos alguna vez han visto algún formulario de este tipo. Claro, ustedes lo han visto con más controles, ¿sí? Un formulario que pueda recibir mucha más información, ¿sí? Y con controles, digamos que al darle a clic nos desplieguen unas opciones o nos muestren otras, los rayobotones, ¿sí? Muchos controles adicionales que le pueden aumentar a los formularios, ¿sí? Pero vamos a irlos viendo poco a poco. Por ahora vamos a ver solamente estos tres primeros. La etiqueta, el, el cuadro de texto y el botón de comando. Entonces, si yo ejecuto el formulario, ustedes no lo hagan, solamente es para que vean, ¿sí? Entonces, miren cómo se mostraría el formulario que acabamos de diseñar acá en la hoja de Excel. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos hacer? ¿O qué es lo que se pretende hacer? Que cuando yo escriba, por decir algo, una cédula en ese cuadro que está ahí, que dice número de cédula, digamos que si yo digito una cédula cualquiera, ¿sí? Automáticamente este campo escriba aquí, en esta tablita aquí, debajo de cédula. Que si yo registro un nombre, me lo escribo aquí. Si yo registro un sueldo, me lo escribo aquí. Días aquí. Y que automáticamente, cuando escriba días, me realice el cálculo del sueldo de vengado. Y también me aparezca aquí debajo. Entonces, para eso es que nos sirven los formularios, para registrar información. ¿Recuerdan la macro grabada? Las macros que hicimos hace 8 días, las de sumar, multiplicar, restar, que a medida que ustedes iban dando clic a los botoncitos, iba almacenando todos los resultados. ¿Sí? Entonces, lo mismo vamos a hacer acá. Entonces, cada vez que insertemos la información de un empleado, automáticamente que vaya bajando esa información y me la vaya guardando, me la vaya registrando. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pretendemos con este formulario. Por el momento solamente lo tenemos diseñado, ¿sí? Si se dieron cuenta que estoy escribiendo y no funciona, ¿por qué? Porque
cada cuadrito de estos, así como los botones, hay que programarlos, ¿sí? ¿Para qué? Para que escriban en la celda donde nosotros queremos que se refleje cada uno de los datos, ¿sí? Y el que me permite seleccionar este rango cuando esté escrito y bajar una posición para que se vaya guardando, eso me lo va a permitir hacer el botón de comando registrar. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo vamos a hacer escribir este cuadro de texto aquí y los demás en cada una de sus posiciones. Entonces, lógicamente, todo esto lo hacemos con código de Visual, ¿sí? Con otro poquito de código. Hace 8 días ustedes aprendieron varias líneas de código, incluyendo con la guía que se dejó de práctica, ¿sí? Entonces, conocieron algo del código de Visual. Hoy vamos a conocer otro poquito más de código de Visual. Bueno, pero antes de eso, una cosa. Entonces miren que si yo selecciono, solamente le doy un solo clic, uno solo para seleccionarlo. A este primer cuadro de texto, miren, seleccionenlo con un solo clic. Si vamos acá, bajo acá las propiedades de este cuadro, entonces miren lo que me indica. Entonces, ¿qué me indica? Miren, propiedades del textbox 1. Que este cuadrito se llama así, textbox 1. Entonces, textbox en inglés es cuadro de texto. ¿Sí? Cuadro de texto. Profe, Entonces, sí, qué pena interrumpirlo. Y cuando no aparece, digamos, las propiedades. aquí, denle clic a este botoncito de acá arriba, el que tiene la manito con la hoja. Ah, vale. Otra pregunta, profe. ¿Esto también influye de pronto la forma de, digamos, la letra, si va en mayúscula o minúscula? En las propiedades, no. Eso se hace con código de Visual. Vale. Bueno, entonces les decía que si seleccionamos este cuadrito, acá en las propiedades, nos aparece propiedades del textbox 1. Es decir, que este cuadrito se llama así, textbox 1. Miren, si lo paso al otro, miren que ahí cambia textbox 2, textbox 3, textbox 4, textbox 5. ¿Sí? Entonces, ahí me estaría mostrando en este momento las propiedades de este cuadro, del textbox 5. Si elijo el botón, entonces ahí me aparecen las propiedades del command button 1, o sea, de este botón de comando 1, y este sería el botón de comando número 2. Las etiquetas también tienen sus propiedades, pero uno solamente las utiliza para escribir texto dentro del formulario. Entonces, los importantes son, por el momento, el cuadro de texto y el botón de comando. Entonces, vamos a darle un nombre a cada cuadro de texto, ¿sí? Para no tener que, digamos, acordarme de si ese es el textbox 1, si es el textbox 2, sí, porque muchas veces nos puede ocasionar dificultades para recordar cuál cuadro es. Entonces, por eso es importante darles un nombre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a nombrar o a renombrar este primer cuadro de texto 1. Entonces, vamos acá a las propiedades, aquí, teniendo seleccionado, recuerden, el primero, del textbox 1. Aquí. Entonces, todas estas son las propiedades que se le pueden modificar a ese cuadro de texto. Pero para la que me permita cambiarle el nombre, es esta primera propiedad, esta, name, que en inglés es nombre, la que está aquí entre paréntesis. Entonces, al frente, miren que tiene el nombre que aparece del cuadro. Entonces, simplemente borramos ese nombre que está en name y le ponemos el que nosotros necesitemos. Entonces, por ejemplo, a este cuadro lo vamos a llamar cédula. Entonces, le ponemos de esa forma, cédula. Sí, miren, cédula. Implementamos un clean name y miren que automáticamente, recuerdan que cuando lo seleccioné aparecía propiedades del textbox 1 y ahora ya aparece propiedades de cédula, que fue el nombre que le acabo de dar. O sea que este cuadro ya quedó llamándose cédula. Una cosa, los nombres de los controles de cualquiera, ya sean cuadros de texto, botones de comando o los demás, no pueden llevar ni tildes, ni ñes, ni comas, ni espacios en blanco.
si un nombre que ustedes le vayan a dar a un control depende de 2 o 3 palabras, deben colocarlo pegadito, así como hacíamos hace 8 días en las macrofunciones, que no llevan espacio los nombres, ¿recuerdan? Acá pasa exactamente lo mismo. Recuerden, ni tilde, ni ñ, ni comas, ni espacios en blanco. Entonces, listo. Ya le pusimos a este nombre, a este cuadro cédula. Pongámosle al siguiente. Al textbox 2 le vamos a poner nombre. Nombre. Miren, ahí ya cambió propiedades de nombre. Al tercero, al textbox 3, le vamos a poner sueldo. Al de días, o sea, al textbox 4, días laborados, le vamos a poner así, días laborados. Entonces miren cómo lo ponemos, sin tilde, días, y laborados, así pegadito. Podemos ponerle la primera mayúscula para diferenciar las dos palabras. Miren lo que acabé de realizar. Y también de esa forma deben utilizarlo para todos los cálculos que ustedes vayan a necesitar los días laborados. Primera de mayúscula, primera de L minúscula. Y pegado. Y lo mismo, entonces a este último cuadro, al textbox 5, le ponemos sueldo de vengado. Y listo, miren, entonces ya renombramos cada uno de los cuadros. Si volvemos a pasar, ya me dice propiedades de cédula, propiedades de nombre, propiedades de sueldo, propiedades de días laborados y propiedades de sueldo de vengado. Lo mismo hacemos con los botones. Entonces, este botón se llama botón de comando 1, command button 1. Así es en inglés, command button, botón de comando. Y lo mismo, en la propiedad name le cambiamos el nombre. Y le ponemos, como dice ahí, registrar. Registrar. Y a este, cancelar. Registrar y cancelar. Entonces ya nombramos los cuadros de texto y los botones de comando. Vamos a cambiarle el título al formulario. Entonces den un clic al formulario, al user for 1. Entonces vamos a cambiarle este título que dice acá, user for 1. ¿Sí? Ojo, una cosa es cambiarle el título y la otra es cambiarle el nombre al formulario. Como está acá en la izquierda, miren aquí, este es el nombre que tiene el formulario. Pero el que aparece acá, arriba aquí en la barrita azul, el user for 1, es el título del formulario. ¿Sí? La barra de título del formulario. Y este nombre, ¿dónde se cambia? Ese nombrecito user for 1, el que está aquí, en las propiedades del formulario del user for 1, lo cambiamos en esta propiedad, en esta que dice cation. Repito, para cambiar este título que aparece aquí, user for 1, en las propiedades del formulario, escogemos la opción que dice cation. No le vamos a cambiar el nombre, sino el título al formulario. Entonces miren, en cation al frente está user for 1, lo borramos y le ponemos empleados, en mayúscula, por ejemplo. ¿Sí? Empleados. Y miren que ya cambió ese título, empleados. ¿Sí? Pero lo que no le cambiamos fue el nombre. Entonces ese nombre sí se lo vamos a dejar, el user for 1. ¿Sí? Entonces este sigue siendo el user for 1. ¿Sí? El user for 1. Entonces, ojo. ¿Por qué no le cambiamos el nombre al formulario? Entonces, a veces, Visual nos presenta inconvenientes por haberle quitado ese nombre. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos ponerle empleados, ¿sí? Como nombre, pero, repito, a veces nos generan errores de ejecución, ¿sí? Entonces, para no tener esos inconvenientes, entonces le dejamos así como aparece, user for 1. Así como se llama. Listo, chicos. Entonces,
ya cambiando los nombres a los controles y los botones, entonces ahora sí, vamos a hacer que cada uno de estos cuadros escriba en la celda correspondiente. Entonces, vamos a hacer que el primer cuadro de texto escriba aquí, en esta posición, o sea, en B3. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Bueno, y para hacer que ese cuadro de texto escriba en esa posición, ¿qué hacemos ahora? Entonces, miren, seleccionamos el cuadro, el primero, cédula, y le damos un doble clic, ahora sí, doble clic. Al darle doble clic, entramos al código del cuadro de texto. Miren. Esas dos líneas aparecen automáticamente, ustedes le den doble clic. Entonces, muy similar, recuerden a la que vimos hace 8 días, la de function, ¿recuerdan? Entonces, pero esta no es una función, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos ejecutando aquí? Un procedimiento de Visual. Y los procedimientos son los que nos permiten ejecutar varias tareas al tiempo. Es como si fuera una macro, ¿sí? Entonces, private sub es un procedimiento y el end sub es el final. Entre los paréntesis, recuerden que en las funciones iban los parámetros. Los procedimientos no llevan parámetros, simplemente se ejecutan. Se ejecutan todas las operaciones al tiempo, sin parámetros. Y cédula, miren, fue el nombre que le modificamos en las propiedades. Fue el nombre que le modificamos en las propiedades. Ahora sí, aquí en la mitad es donde le escribimos las líneas de código que nos permite que este cuadro de texto cédula escriba sobre la celda B3. Entonces vamos a hacer eso. Bueno, el código que me permite desde Visual seleccionar una celda es el siguiente. Entonces le decimos range o range, que en español es rango, range, abro paréntesis, comillas. Aquí le indico la celda que voy a seleccionar. En este caso, B3. Cierro comillas, cierro paréntesis, le digo punto. Y escojo la opción Select. Range B3 entre comillas, .xl. Lo que quiere decir esa primera línea de código es que seleccione, ubíquese sobre la celda B3. ¿Sí? Es como si ustedes con el mouse dieran clic en B3 para ubicarse. Eso es lo que hace esa primera línea de código. Seleccionar la celda. Ahora, para que escriba sobre esa celda que hay seleccionada, B3, el código es el siguiente. Le decimos a pixel sobre la celda que está activa o seleccionada, punto, fórmula R1C1, esa. Entonces, sobre la celda seleccionada, escriba. Eso es lo que quiere decir ese fórmula R1C1, que escriba igual lo que esté en el cuadro de texto cédula. ¿Sí? Entonces recuerden, la primera lineecita selecciona la celda. La segunda escribe lo que está dentro del cuadro de texto cédula. ¿Sí? Entonces cuando me voy con cédula y empiezo a escribir ahí, eso es lo que permite hacer esta línea de código. Pixel. Ahora, como en los cuadros de texto, así ustedes escriban un número ahí, si no lo modifican, entonces ese número les queda como un texto.
¿Por qué? Porque es que así se llama el control, cuadro de texto. Lo único que me permite recibir son textos. Pero ustedes saben que las cédulas son números, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hago para que cuando yo escriba una cédula, el formulario me lo tome como un número y no como un texto? Entonces, lo hacemos de esta manera. Entonces, aquí, miren. Aquí donde está igual cédula, entonces simplemente le adicionamos val y así. Ponemos cédula entre paréntesis. Val, paréntesis, cédula. ¿Qué es lo que quiere indicar este val? Lo que permite es que en el cuadro de texto, donde vamos a escribir las cédulas, me permita recibir números, que es en realidad lo que recibe ese cuadro, ¿sí? Si es un cuadro de texto, por ejemplo, el nombre no recibe números, entonces no le ponemos val, únicamente para los cuadros que vayan a recibir números, nada más. De lo contrario, ese val no va. Entonces, como cédula sí recibe números, por eso lo ponemos así, val y cédula. Listo, con eso, el cuadro de texto cédula ya me escribe en esa posición, ¿sí? Entonces, comprobémoslo. Entonces, miren, ya les dejo mostrar otra vez el código. Vamos a comprobar que lo que estoy diciendo es verdad. Entonces, guardamos los cambios. ¿Dónde guardamos los cambios? Aquí en el editor, aquí, miren. Ustedes ya sabían eso. Guardamos los cambios. Ejecutamos el formulario. ¿De dónde lo ejecutamos? De este botoncito de aquí, miren, este de la flecha verdecita. Desde aquí ejecutamos el formulario. Entonces le damos clic aquí. Y miren que el formulario ya me aparece en la hoja de Excel. Entonces miren ahora. Si yo empiezo a escribir un número de cédula en el formulario, entonces miren que automáticamente, ¿sí? Miren que automáticamente se refleja el número que estoy escribiendo aquí en la posición que escogí. Recuerda que cuando se los mostré por primera vez no escribía nada, miren ahora sí. Y eso se debe al código que acabamos de insertar o que ustedes acaban de escribir. Listo, entonces ya comprobamos que este primer cuadro ya escribe en la celda escogida. Y lo mismo vamos a hacer para los demás. Profe, a mí me parece depurar. Dame un momento. Entonces volvemos nuevamente. Ahora le damos doble clic al cuadro de texto nombre, al segundo, doble clic. Entonces nos aparece ahora el código de nombre. Mira bien, ojo con aquí en la palabra val no es 1, es L minúscula. Ojo con eso. Puede ser ese error. Y lo mismo aquí. En R1, C1 y en cell es L. Aquí en ActiveCell es L minúscula. Es que estos parecen unos, no. Aquí son L minúsculas. Aquí es R1, C1. Aquí en val es L. Entonces, ojo con eso. ¿Le doy depurar o finalizar? Dale depurar y ¿dónde te ubica? Sí, debe ser en el R1, ¿cierto? R1, C1. Ah, ok. Ahora, para el nombre. Para el nombre. Para que ese nombre nos escriba en la celda allá en Excel debajo de nombre, o sea, en C3. Usamos exactamente el mismo código que el que usamos para cédula, exactamente el mismo. Inclusive pueden copiar las dos líneas, cópienla para que no tengan que volverla a escribir, cópienla y péguenla en nombre. Y le cambiamos. Entonces, nombre va a escribir en la celda C3. ¿Sí? Nombre escribe en la celda C3. Esto también se lo cambiamos y solamente le ponemos así, nombre.
Sin val. Recuerden que el nombre recibe solamente texto. Si guardan y ejecutan el formulario, entonces el nombre ya les debe escribir en la celda C3. Profe, una pregunta. Ajá. Profe, ¿cómo podemos saber ahí donde estamos haciendo el formulario que es C3 y B3, donde dice rango? Por el nombre. Mira, aquí Rean dice private sub, de cédula, sabes que es el primer cuadro de texto. Nombre, que es el segundo. Vuelve al formulario. Ahora le damos clic al de sueldo, mira, el tercero. Y ese se llama sueldo. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, este escribe en B3. Si seguimos la misma línea, este va a ser en C3. El que sigue en ¿qué? En D3. El que sigue en F3. Entonces, A, B3, C3, D3, E3 y F3. Ah, ok, profe, gracias. Entonces, vamos con el sueldo ahora. ¿Sí? Entonces, miren las posiciones como van hasta ahora. Cédula en B3 y nombre en C3. O sea, ¿qué sueldo dónde me va a escribir? ¿En dónde? D3. En D3. D3. Como este sí va a recibir un número, debo ponerlo en val. En el paréntesis de val. Entonces, sueldo. Ahí lo tenemos. Miren. Para volver al formulario y volver a escoger el otro cuadro, entonces le dan acá a la izquierda donde dice User for 1, le dan doble clic ahí, vuelven al formulario y seleccionan el siguiente cuadro, le dan doble clic. Días laborados. Los días laborados va a escribir en E3. Y también va a recibir número, entonces debe estar dentro de val. Ojo que días laborados sí me queda arribita, ¿no? Porque acá los organiza es en orden alfabético. Aquí está la de días laborados. Y la última, volvemos al formulario y damos doble clic al de sueldo devengado. Me aparece al final. Y este es el código. Entonces, se escribe en F3. Como es un número, va dentro de val. Miren, ahí tienen el código de los 5 cuadros de texto.
Mírenlos bien, miren bien. Por favor, el que tenga el micrófono abierto lo cierra, por favor. Bueno, entonces, guardamos los cambios, ejecutemos el formulario y comprobemos que está escribiendo en las celdas que acabamos de seleccionar. Entonces, cédula, va a ponerle 1111. Si está escribiendo donde es, nombre, pongámosle está escribiendo donde es, sueldo 222222, miren que escribe donde es, días laborados 333333, muy bien, y sueldo de vengado 44444. Listo, entonces ahí comprobamos que los cuadros de texto del formulario están escribiendo en las posiciones indicadas. Ahora, ¿qué nos falta hacer todavía en ese cuadro? ¿Puede dar un momentico? Espera un momentico antes de continuar, por favor. ¿Qué? ¿Puede dar un momentico? Tranquilo. Ya, es que me equivoqué en algo ya. Sí, espera, ya les muestro el este. Bueno, ¿qué falta por hacer? Entonces ya hicimos que escribiera en las celdas escogidas, ¿sí? Entonces, Profe, discúlpeme un segundo. Mire que a mí en sueldo no me escribe, pero no sé. verifica el código. Verifiquen el código. O sea, pues yo lo miro y lo miro igual que eso y lo tengo con Val, pero no sé por qué no me escribe. ¿Es el único? Sí, es el único. Entonces copia el código de otro que sí te escriba y lo reemplazas nada más. Denme un segundo. Bueno, entonces miren, aquí una vez les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Entonces ya hicimos que escribiera en cada una de las celdas, ¿sí? Que fue la primera parte. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Entonces, al inicio recuerdan que les decía que el sueldo de vengado debe ser un campo calculado a través de una fórmula, ¿sí?
Entonces, ¿cómo vamos a calcular el sueldo devengado? Entonces, una vez escribamos los días laborados, por ejemplo 30, ¿sí? Automáticamente me muestre el resultado del sueldo devengado, ¿sí? Que cuando yo digite 30 o 20 o los días que sean, automáticamente me muestre el cálculo del sueldo devengado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Calcular sueldo devengado. Entonces, ¿dónde vamos a hacer el cálculo para el sueldo devengado? Aquí, en el cuadro de los días laborados. Entonces, nos metemos al cuadro de los días laborados. Entonces, este es el código de los días laborados, miren. Entonces, vamos aquí y abrimos un espacio con Enter. Ahí, le abrimos esa linecita de espacio. Entonces, ahí vamos a escribir la fórmula que me va a permitir calcular el sueldo devengado. ¿Sí? Entonces, ya sabemos cómo se calcula el sueldo devengado. ¿Recuerdan el ejercicio que hicimos de nómina? Entonces decimos, miren, primero, ¿cómo se llama el cuadro de texto que vamos a calcular? Pues sueldo devengado, así como le pusimos. Sueldo devengado es igual a ¿qué? Aquí ya viene la fórmula. Entonces, el sueldo devengado es igual al sueldo, al primero, al sueldo, por los días laborados, dividido entre 30. ¿Sí? Repito, sueldo por los días laborados dividido entre 30. ¿Sí? Pero para que me permita realizar los cálculos, sueldo lo debo poner entre val, días laborados también debo ponerlo entre val. Entonces la fórmula me queda así. Sueldo, abro paréntesis, val, paréntesis, sueldo, que es el primer valor. ¿Listo? Por val, los días laborados. Días laborados. Cierro y cierro el paréntesis que cubre a los dos. Y ahora sí, esa multiplicación la dividido entre 30. Entonces, así nos queda la formulita, miren. Aquí está. En días laborados, ¿no? En días laborados debe estar esta formulita. Sueldo devengado igual a val, sueldo por val de los días laborados, dividido entre 30. Profe, qué pena, es que mire que ya lo copié, pero no me sale, no me escribe. ¿El de cuál es que es? El de sueldo, pero ya lo copié del otro y los otros sí me escriben y ese no. A ver, espera. A ver, yo pongo ese código aquí en el chat. Cópialo de ahí. Aquí en el chat de la sesión. Ahí están las dos líneas. Bueno, gracias. Está listo. Ya teniendo la fórmula, vamos a comprobar que sí me realice el cálculo correcto. Guardamos los cambios, ejecutamos nuevamente el formulario y veamos nuevamente. Cédula, pongámosle 22222, nombre, pongámosle Jaime, por decir algo nada más. El sueldo, pongámosle 1.000.000. Y digamos que trabajó 29 días. Observen que al escribir 29, automáticamente aquí en sueldo me va a aparecer el resultado y se va a reflejar acá en la posición
F3 de la hoja de Excel. 29, mírenlo, ahí está. ¿Sí? Ya se reflejó el cálculo del sueldo de vengado. No tengo que escribirlo porque es un campo calculado. ¿Listo? Si le pongo 30, pues recibe el mismo sueldo básico. Ahí está. Entonces ya me aparece calculado. Si le pongo 15 días, pues me hace la conversión de acuerdo a esos 15 días. Ahí está. Entonces, sigue funcionando correctamente. Listo, chicos. Entonces, ya hicimos la segunda parte, que fue el cálculo del sueldo de vengado. Ya hicimos que escribiera en las celdas escogidas. Esa fue la primera parte. Ahora, la tercera parte. ¿Cuál es la tercera parte? ¿Recuerdan lo que cuando grabábamos las macros de sumar, multiplicar, restar y dividir hace 8 días? Recuerdan que en los pasos de grabación de la macros, nosotros escogíamos el rango donde estaban los números y la operación, le damos clic derecho, luego insertar, dejamos la opción desplazar celdas hacia abajo y por último le damos a aceptar, y ustedes recuerdan que esas celdas escogidas bajaban una posición y me dejaban libre por si yo quería insertar otros cálculos. Entonces, ese mismo efecto, ¿sí?, que hicimos grabando las macros, vamos a hacerlo, pero ahora acá programando el formulario. ¿Sí? Es decir, que cuando yo le dé clic al botón aquí registrar, le doy un clic, miren que aquí no me funciona porque no está programado. Cuando yo le dé clic al botón registrar, ¿qué va a hacer? Automáticamente me va a seleccionar este rango, desde B3 hasta F3, que es donde escribí. ¿Sí? Luego, ¿qué hace? Esa línea que acabo de seleccionar me la va a desplazar una posición hacia abajo para que se vaya guardando ese registro y me deje libre en la línea por si yo quiero seguir ingresando más registro. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora con el botón registrar. Entonces, esa es la tercera parte de programación del formulario. Entonces, vamos a verlo. Entonces, damos doble clic al botón registrar, doble para que nos aparezca el código. Listo. Aquí nos aparece el código del botón registrar. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Ir a seleccionar todo ese rango. Recuerdan que era desde B3 hasta F3. Y eso lo hacemos con range. Entonces, range, comillas, pues vamos a seleccionar desde B3, 2 puntos, F3. Es el rango donde escribimos con el formulario. Y punto select. Listo. Ahí seleccionamos el rango. Ahora, necesitamos la línea de código que me permita ese rango que tengo seleccionado, me lo desplace una posición hacia abajo. ¿Sí? Todos esos pasos están cuando damos doble clic en la selección, clic opción insertar, desplazar celdas hacia abajo y luego aceptar. 4 pasos. Y esos 4 pasos que hacíamos grabando las macros, ¿cómo sería en código? De la siguiente manera. Entonces le decimos selection, en inglés, selection, punto insert, de insertar, selection, punto insert, selection, punto insert, espacio, aquí hay un espacio después del insert, un espacio, le decimos shift, así con la S mayúscula primero, shift, 2 puntos, igual, X, L, no 1, L de Lulo, L, down, ¿sí? Selección punto insert, espacio, shift, 2 puntos igual, X, L, down. Esta línea
es la que me va a permitir desplazar el rango que tengo seleccionado aquí, una posición hacia abajo. Te repito, selection.insert, espacio Shift XL down, es la línea que me permite desplazar el rango de celda seleccionado una posición hacia abajo. Bueno, ahí se me olvidó de indicarles otra cosita que también hace el botón registrar. Entonces, una vez desplace las celdas seleccionadas una posición hacia abajo, ¿qué hace también? Me debe limpiar los cuadros de texto del formulario. ¿Para qué? Por si yo quiero ingresar otro dato. ¿Sí? Entonces, ¿cómo limpio los cuadros de texto? O sea, lo limpio de la información que uno le acaba de dar. Entonces, ¿cómo uno borra esa información que tiene el cuadro de texto? De esta manera. Entonces, nombramos el cuadro de texto así como lo llamamos. Por ejemplo, el primero, cédula. Le decimos igual. Le escribimos esta palabrita. Empty. Así. El cuadro de texto cédula, empty, lo limpio. Entonces, empty igual a, cédula igual a empty, lo que me quiere decir es que el cuadro de texto cédula lo limpie, o sea, le borre la información que tiene en el momento. Entonces, lo mismo hacemos para los otros. Para nombre, empty, para el sueldo, empty, para los días laborados, y para el sueldo devengado. ¿Sí? Entonces, de esa forma, limpiamos la información que tiene en pantalla en el momento el formulario. ¿Sí? Entonces, miren, por el momento el botón registrar va haciendo 3 pasos. Seleccionar el rango de celdas, desplazarlo una celda hacia abajo y limpiar los cuadros de texto automáticamente. Entonces, todo eso pasa o ocurre cuando se le da clic en el botón insertar. Y lo último, ¿qué es lo último que va a hacer el botón registrar? Perdón, no insertar, sino registrar. ¿Sí? Dejar el cursor del mouse, dejar el puntero del mouse en el primer cuadro de texto, por si yo quiero ingresar otro dato. Entonces, ¿cómo hacemos que el cursor, o sea, esta barrita que está aquí, miren aquí, estica de ahí, la que está ahí titilando, quede fija sobre el primer cuadro de texto, es decir, sobre el cuadro de texto cédula, por si yo quiero ingresar otro dato? Lo hacemos de esta manera. Entonces le decimos que a cédula, punto, y escogemos la opción Set Focus. Set Focus. Entonces, esta línea me ubica ese punterito que está ahí titilando en el primer cuadro de texto para poder insertar un nuevo registro. Listo, entonces, todo eso, repito, ocurre cuando se le da clic en el botón insertar. ¿Sí? Te repetimos el código. Range de B3 a F3.xl es el que me selecciona toda la línea donde escribe el formulario. Selection.insert espacio shift 2 puntos igual XL down es el que me permite esa línea, ese rango desde B3 hasta F3, desplazar una celda hacia abajo para irlo almacenando. Cédula, nombre, sueldo, días laborados y sueldo vengado igual a entif, lo que me permite es limpiar los cuadros de texto de la información que tengan en ese momento. Y cédula.setFocus es donde quiero ubicar
el cursor si yo quiero ingresar un nuevo dato. En este caso, lo vamos a dejar que quede en cédula. Listo. Entonces guardemos los cambios y probemos que en realidad todo funcione. Ejecutamos el formulario. Y ahora sí, chicos. Entonces miren. Ahora sí. Ahora sí insertemos un dato real. Por ejemplo, 34, 534, 001. Pongámosle Carmen. El sueldo de Carmen, 1.200.000. ¿Y cuántos días laboró? Si queremos que Carmen gane ese 1.200.000, pues que trabajó los 30 días. Entonces, 30 días trabajó, pues recibe el mismo sueldo. Listo. Ahora sí, miren lo que pasa cuando le damos registrar. Entonces, clic en registrar. Observen todo lo que va a hacer. Clic registrar. Y miren. La línea del empleado que acabamos de escribir se desplazó una posición. Miren, se desplazó una posición. Me dejó vacía el rango para poder insertar otro. ¿Qué pasó en el formulario? Miren, limpió los cuadros de texto, miren que están en blanquito, y miren que el cursor, miren esa linecita que está ahí en cédula, la dejó sobre el primer cuadro de texto por si yo quiero ingresar otro dato. Ingresemos otro dato de otra persona, por ejemplo, otro real. 228, nombre Harold, sueldo, digamos que gana 2.600.000 y trabajó 25 días. ¿Listo? Ahora sí, nuevamente, registrar. Entonces, esto se va a borrar y va a dejar el puntero aquí y esta línea se van a desplazar una hacia abajo. Veamos. Ahí está. Ahora sí ven el efecto. Entonces, miren que ya vamos guardando 2 empleados. Profe, ¿Sí? Y podemos seguir insertando. Sí, dime. a mí no me dejó seguir escribiendo, o sea, sí me escribe aquí en el cuadrito de empleados, pero pues ya en la celda no me escribe. El código. Voy a copiarles el código. A ver, voy a copiarles el código aquí en el chat de todos. Entonces, ahí va el de cédula para que les salga correctamente. Ahí va el de días laborados. El de nombre. El de sueldo. El de sueldo devengado. Y el último, el de el botón registrar. Ahí están, chicos. Entonces, cópienlo. Cópienlo. Y luego lo pegan acá en el código. Ya para que les salga correcto. La otra es que de pronto ustedes no le hayan puesto bien los nombres, ¿no? ¿Recuerdan cuando le asignamos los nombres a los cuadros de texto? Entonces también revisen esa partecita, que los nombres estén igualitos. Sí, a mí eso era lo que me pasaba, profe, que había puesto la E antes de la L. Ah, ok.
Profe, a mí ahorita que pues hicimos lo de que se corrió una casilla, a mí o sea, me puso los datos, pero menos el sueldo de vengado, no me lo calculó. Pero yo le tengo bien la fórmula como usted la tiene. ¿Seguro? ¿Y así se llama sueldo de vengado? ¿Así lo pusiste? Sí, yo lo puse así como usted dice. O sea, me pareció en cero, todo me pareció, pero se corrieron las casillas, pero es el único, el sueldo se quedó en cero. ¿Pero en dónde quedó en cero? En el de ¿Aquí vengado. Sí, o señor. acá? No, en sueldo de vengado. O sea, cuando corrí, sí corrió la casilla y los datos se pusieron ahí, pero no el sueldo de vengado no se calculó. O sea, ¿no te dejó 216,666 ni 1.200.000? No, Te lo dejó en cero. sí. O sea, estas tres líneas te aparecen todas tres en cero. No, o sea, por lo que yo no hice nomás el primero, por eso que estaba mirando qué error tenía, pero no, pues yo lo tengo bien, entonces en el de Carmen me parece en cero. Me corrió la casilla, pero me parece en cero. Entonces mira el código, así como se los acaba de publicar ahí en el este. Y revisen bien que los nombres estén correctos con el código, porque si no están iguales, no les hace nada. Bueno, voy a publicarles el archivito en el grupo de WhatsApp para los que tengan inconvenientes. El que yo estoy haciendo acá y funciona. Ahí les publiqué el archivito para los que no les ha funcionado el formulario ahí en el grupo, por si quieren descargarlo. Y luego pues ya lo comparan con lo que ustedes han hecho y ahí se van dando cuenta cuál es el error que tienen. Bueno, chicos, y lo último, entonces cerremos el formulario, perdón, el editor. Ah, no, perdón, ahí nos falta es el botoncito de cancelar. Entonces y le damos doble clic al botoncito de cancelar. Me queda acá arriba de primerito. Y el código que va en ese botón ya lo tenemos. Es el que está, es la última parte del que está en botón registrar, miren. Toda esta partecita desde cédula en TIFF hasta set focus. Este pedacito de registrar lo copian y lo pegan acá en el de cancelar. Que eso es todo lo que va a hacer. Entonces cancelar lo único que hace es limpiar los cuadros de texto y dejar el cursor sobre el primero. Nada más hace el botón cancelar. ¿Sí? Repito, lo copian de registrar para que no tengan que volverlo a escribir. Y con eso ya nos queda programado todo el formulario. Ya nos queda activo. ¿Listo, chicos? Bueno.
Bueno, chicos, perdón, chicos, lo que pasa es que me acaba de llamar el coordinador y tengo una sesión en línea con él en 10 minutos. Entonces, vamos a dejar esta temática hasta aquí. La próxima clase continuamos. No vayan a perder este archivito, por favor, que vamos a seguir trabajando sobre él. ¿Sí? Ahí ya se los envié al grupo para que lo mantengan ahí. ¿Sí? Y la próxima clase ya terminamos y ya vemos otro formulario con más controles. ¿Listo, chicos? Bueno, profe. Muchas Bueno, gracias. profe, muchas gracias. Disculpen, pero es que Listo, profe, gracias. me pusieron a correr. Por favor, recuerden en el chat todos presentes para la asistencia. ¿No se envía la grabación Sí, claro. de la sesión de hoy? Bueno, muchas gracias. Tranquila, Lili. Yo se las publico. Profe, qué pena, ¿puedo anotar a la compañera Angie que se quedó sin internet? Estaba tratando de entrar. Ella ya Claro, estaba sí. en clase. Sí, sí. Anótala, tranquila. Gracias, profe. Listo, chicos. No olviden, descarguen el archivo que les publiqué ahí del formulario que acabamos de hacer Profe, y lo comparan con el que ustedes están haciendo para que verifiquen los errores que tenían. Sí, dime. profe, qué pena es que no pude enviar el presente. ¿Cómo lo puedo hacer? En el chat, Ah, ok, gracias, profe. aquí en el chat de la sesión, que todavía no la finalizo. Hasta luego, profe. Bueno, hasta luego, chicos. Vale, profe, muchas gracias. Disculpen el cortón, Gracias, pero profe, que tengan buena tarde. ahí nos vemos dentro de 8 días. Buenas tardes, profe. Hasta luego.